¿Puede visualizarlo? Demora un ratito. Ah, ya, ahora sí. Gracias, profesor. Ya está. Muy bien. ¿Pueden ver la lámina ustedes en su pantalla? Sí, ¿Sí? sesión ¿Sí? 3, sí. Sí, sí. Vamos a explicarles, ¿ya? Por ejemplo, en el título de esta sesión dice finalidad, objetivos, alcance y fases de la auditoría, ¿no? 4 elementos importantes dentro de lo que viene a ser la auditoría tributaria, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la auditoría tributaria? A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir? Finalidad de la auditoría tributaria. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es el propósito de realizar una auditoría tributaria? A ver, jóvenes, que se acuerden, pues, a ver. ¿El profesor les explicó ese tema de la finalidad de la auditoría tributaria? ¿O no explicó en sus diapositivas? Profesor, ¿qué tal? Es prevenir posibles contingencias tributarias. Ya. Y cuando hablamos de contingencias, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Decir contingencias es igual que decir reparo tributario? ¿Qué dice usted? A ver. Sí. ¿Es lo mismo decir contingencias que reparo tributario? A ver. ¿Qué dicen jóvenes? Sin miedo, hablen. A ver, ¿cuál es la finalidad de la auditoría tributaria? Entiéndase que la auditoría tributaria nosotros la podemos definir como un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a examinar la situación tributaria de las empresas con la finalidad de poder determinar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias que son de carácter sustancial y formal. Obligación tributaria formal y obligación tributaria sustancial. Eso es lo que normalmente escuchamos en todo sitio, siempre, o en los libros, en las capacitaciones, en la didáctica de la docencia, en todo vamos a escuchar sobre lo que viene a ser la obligación tributaria formal y la obligación tributaria sustancial. Pero, ¿qué significa obligación tributaria formal? Porque eso es lo que dice, determinar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales y sustanciales, que son de naturaleza, ¿no? Que eso es lo que nos tiene como punto de partida la auditoría tributaria. Determinar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias. Obligaciones tributarias formales y sustanciales. Eso es. Pregunto, ¿qué es una obligación tributaria formal y qué es una obligación tributaria sustancial? A ver, un voluntario. A ver, mi delegada, a ver, ¿qué opina de esa pregunta? A ver. Gamarra. Sí, profesor, buenas. A ver. Las formales es con respecto a las formas, por así decirlo, presentaciones, y las sustanciales es con respecto a lo monetario, podría clasificarlo así. Lo sustancial es el pago. El pago. El billete. ¿no? La moneda. Pero la formal es más de lo que tú has dicho, que tú solamente dices las formas, ¿no? Pero ¿cuáles son esas formas? A ver, la obligación de hacer. Por ejemplo, sacar el RUC. A ver, dime. Sacar el RUC, el llevado de los libros, cumplir con las declaraciones. Esas son las formales, ¿no? Entonces, ¿qué significa si nosotros nos remontamos ya en términos más reales, ¿no? Porque a veces nos definen obligaciones tributarias formales y sustanciales. Y el alumno dice, ¿y qué es una obligación? ¿Qué es una obligación formal y una obligación sustancial? Y lo deja en el limbo a los pobres alumnos, no saben. Y tiene vergüenza de preguntar porque dice, no, pues eso se va a amargar, pues, se va a molestar porque le va a preguntar. No, no es así.
Hay que preguntar. Bien, entonces, ¿qué es lo cuál es la finalidad de la auditoría tributaria? Determinar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias formales referidas a declaraciones juradas, llevado de libros de contabilidad, emisión de comprobantes de pago, inscripción en el RUC, declarar el domicilio fiscal correcto, presentar declaraciones juradas, tanto determinativas como informativas, etcétera, etcétera. Esas son las formales. ¿Y las sustanciales cuáles vendrían a ser? Obligación tributaria sustancial es el pago, ¿no? El pago que debe realizar, ¿qué cosa? El contribuyente. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Sí, profesor. Vamos acá. Acá dice, pues, ¿no? La finalidad, como ustedes ven en la lámina, verificar el cumplimiento en forma correcta de las obligaciones tributarias formales y sustanciales de todo contribuyente, ¿no? Ahí está, obligaciones tributarias formales y sustanciales de todo contribuyente, así como también determinar los derechos tributarios a su favor, ¿no? Eso es lo que dice la finalidad. Pero también tenemos aquí la clasificación de la auditoría tributaria. Pero para ello, con la sección anterior hice un cuadrito en Excel. Se lo voy a mostrar, ¿ya? Vamos acá. A ver. A ver un ratito. ¿Dónde está ese cuadrito? Ah, acá está. Ya, a ver. Ya. ¿Pueden ver el Excel, jóvenes? ¿Confirma? Sí, profesor. Sí, profe, se ve. Ya. Yo me he adelantado. Debería ser primero auditoría tributaria y clase de auditoría. Bueno, vamos a empezar primero por abajo. Auditoría tributaria. Dos tipos de auditoría tributaria. La interna y la externa. Ya, una auditoría tributaria interna y es externa. Pero la auditoría tributaria interna, nos enfocamos primero a este punto, ya, a este punto. Vamos a ponerle un color, el color verde, interna. ¿Qué cosa viene a ser la auditoría tributaria interna? Es aquella auditoría que tiene naturaleza preventiva, ¿ya? Preventiva. O esta auditoría tributaria interna es practicada o es ejecutada por los auditores que forman parte del equipo de auditoría o que forman parte de la oficina de auditoría interna de la propia empresa. Quiere decir esto que por ejemplo, las corporaciones, las organizaciones que están consideradas como PRICO, principales contribuyentes, estas empresas tienen dentro de su estructura organizacional, o sea, dentro de toda la administración de la empresa, tienen la oficina de auditoría interna o denominada también oficina o control interno, ¿no? Entonces, estas oficinas está dirigida por un auditor, un jefe auditor, y ese auditor, dentro del programa anual de auditoría, establece pues una auditoría tributaria, ¿no? Que puede realizarse en los meses de noviembre, diciembre, o con posterioridad a la presentación de los estados de la DJ hacia el ente recaudador. Quiere decir esto que esta auditoría tributaria interna es realizada y es ejecutada por los propios trabajadores de la empresa. Quiere decir que son trabajadores que tienen la condición de subordinados, ¿no? Subordinados que dependen económicamente de la empresa. ¿Ya? Eso es. Ahora, tenemos la auditoría tributaria externa. La auditoría tributaria externa se compone por dos. ¿Cuáles son? Una auditoría pública, gubernamental o fiscal. Esta auditoría pública, gubernamental o fiscal es realizada por la SUNAT. ¿Entiende? Por la SUNAT. Pero también hay otra auditoría tributaria externa que es realizada por una auditoría denominada auditoría privada. Y esta auditoría privada necesariamente es realizada por un auditor independiente o por una SOA, ¿no? Una SOA viene a ser una sociedad de auditoría. Quiere decir esto que las empresas hoy en día convocan, ¿no? Convocan a terceros
aquellos que no tengan relación contractual con la empresa, a fin de que estos realicen pues una auditoría tributaria externa, denominada auditoría tributaria, que puede ser por un auditor independiente o por una sociedad auditoría. ¿Ya? Profesor, ¿y cuál es el propósito o cuál es la finalidad de la auditoría tributaria externa, que viene a ser una auditoría privada? Puede ser de naturaleza preventiva o puede ser como, o puede tener como finalidad la verificar, fiscalizar y establecer pues las omisiones tanto en las obligaciones tributarias formales como sustanciales, ¿no? Ahora, nos vamos al primer recuadro. Dice clases de auditoría. Dos tipos de auditoría, ¿no? La auditoría tributaria privada y la auditoría tributaria pública. La auditoría tributaria privada tiene naturaleza preventiva. Ojo, las empresas contratan al auditor independiente o contratan a la SOA a fin de establecer, ¿no?, con un cierto grado de certeza si efectivamente durante un periodo fiscal han omitido o están en infracción sobre una obligación tributaria formal o una obligación tributaria sustancial, ¿no? O sea, les previenen antes de que SUNAT realice pues una fiscalización, ¿no? Fiscalización por un determinado periodo tributario. Adicionalmente también tenemos la auditoría tributaria pública, que es realizada por SUNAT, y esta tiene una finalidad: verificar, fiscalizar y sancionar el incumplimiento de una obligación tributaria. Cuando yo digo obligación tributaria, me estoy refiriendo a la formal y a la sustancial. ¿Ya, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta sobre el punto expuesto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? Profesor, disculpe, consulta. Lo que usted está tocando ahorita, el tema de la obligación tributaria sustancial y formal, en el Código Tributario, ¿en qué artículos está especificado A ver. Eso está en el libro primero. A ver, un ratito. Vamos a verlo, ¿ya? Espérate, voy a ver mi código tributario un ratito. Está... Espérate. No. Está en el artículo primero nomás. A ver. Obligaciones. En el artículo primero nomás está. Sí, el nacimiento de la obligación tributaria. Ahí está. En el artículo primero, creo. Sí, libro primero. La obligación tributaria es de derecho público, es el vínculo entre lo que viene a ser el acreedor y el deudor tributario establecido por ley, que tienen por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Si no me equivoco, está en el artículo primero. A ver su código tributario, ¿puede verlo? Voy a traer mi código tributario. Un ratito, ¿ya? Ya. Artículo primero. Ojo, en el Código Tributario hay un título preliminar, pero en el artículo primero en sí de las disposiciones generales dice la obligación tributaria, lo que les he mencionado, ¿no? Que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y deudor tributario establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria siendo exigible coactivamente. No te dice pues obligación tributaria formal, sustancial, ¿no? Pero sí te señala la obligación que existe entre el acreedor y el deudor tributario. ¿Ya? ¿Estamos, jóvenes? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, jóvenes? A ver, yo les hago una pregunta.
Les hago una pregunta. Para cualquiera de ustedes, ¿ah? A ver, les hago una pregunta. A ver, en el momento que se esté, por ejemplo, hoy estamos 28 de agosto del 2021, y hoy día SUNAT nos envía la carta, ¿no? Comunicándonos. Puede hacerlo a través de, la comunicación puede ser a través de documentos ciertos. Cuando digo documentos ciertos es que te notifica el domicilio fiscal, o puede ser a través del buzón electrónico. Cualquiera de los dos medios. Entonces te comunica que la empresa va a ser pasible de una fiscalización, ¿no? Y para lo cual te señala 4 auditores, ¿no? 4 agentes de fiscalización. Para lo cual te adjunta el primer requerimiento, ¿ya? El primer requerimiento donde se te hace mención de la diversidad de documentos que ellos requieren para su propósito, ¿no? O su objetivo, que es la fiscalización tributaria. Y ahí te señalan que el periodo tributario a fiscalizar es el año 2017, ¿no? 2017. Y te señalan adicionalmente que el inicio de la fiscalización se realizará el 5 de octubre, el 5 de septiembre, el 5 de octubre del año 2021. O sea, tú tienes un mes de plazo. ¿Qué es lo que normalmente le pregunto yo a usted? ¿Podría la empresa contratar por ese mes a un auditor o un especialista en temas tributarios para que pueda evaluar, subsanar y enmendar algunos errores de naturaleza tributaria? ¿Podría hacer eso el empresario o tendría una limitante? ¿Tendría limitaciones el empresario o la empresa, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Podría hacer eso el empresario? ¿Ah? Dígame. Me parece que tendría limitaciones en cuanto al tiempo. Podría, esa es una limitación. Esa Claro. es una limitación. Quizás podría, no sé si sería posible que ellos pidan de repente a la SUNAT ampliar el plazo para que puedan atender se podría ampliar el plazo comunicando ante la complejidad de la fiscalización. La SUNAT podría ampliar el plazo. Si la norma te prevé que el artículo 62 del Código Tributario te prevé que la fiscalización, por ejemplo, tratándose de una fiscalización definitiva, te dice de que esta fiscalización requiere de un año, entonces la SUNAT podría, por la complejidad, por el cruce de información, porque valgan verdades, existen empresas que realizan transacciones con empresas ubicadas en el exterior, ¿no? Entonces, la SUNAT realiza pues circularizaciones o cruces de información con esas empresas y en muchos de los casos solicita información a esas empresas, y a veces por la demora podría darse el caso de que la SUNAT solicite ¿qué cosa? La ampliación de los plazos. Pero esa ampliación es decida ampliar la SUNAT el periodo de fiscalización, ojo, en lo que respecta a la ejecución de la fiscalización, pero más no en lo que respecta al periodo a fiscalizar, ¿ya? Quiere decir esto de que la SUNAT comunicará al contribuyente, ¿no? Comunicará que se estará ampliando la fecha del programa de ejecución de la auditoría, ¿ya? Entonces, ante ese caso sí puede ser, pero que el contribuyente solicite pues ampliación, él para que pueda ser pasible de una fiscalización, no, eso no se contempla. Lo que sí se contempla es que el contribuyente pueda solicitar una ampliación en cuanto a la realización de los descargos. Cuando SUNAT, por ejemplo, te determina el cierre del requerimiento y te comunica, por ejemplo, sus conclusiones, ¿no? Entonces tú tienes que realizar tus descargos y ese periodo
en que te otorga SUNAT podría ser ampliado, ¿no? Ahí sí cabría, pero que tú solicites un plazo adicional por el inicio, en la cual se comunicaba al contribuyente el inicio de la fiscalización, no, ahí sí no calza pedir una ampliación. ¿Ya? Y profesor, entonces disculpe, la pregunta era, ¿podría pedir? Dígame. Perdón. Sí, el contribuyente podría pedir una ampliación de plazo para que atienda un requerimiento que la SUNAT le haya hecho. Por ejemplo, la SUNAT le pone un plazo de, no sé, pues, de sí. 15 días Eso que, sí. para que entregue documentación y de repente la documentación que está solicitando es muy compleja. Ahí sí podría pedir ampliación para atender ese requerimiento, o ahí no tampoco. Sí podría pedir. Ahí sí. Cuando ya está en ejecución, de repente la SUNAT le pide, por ejemplo, señor, necesito, por ejemplo, en el primer requerimiento te piden, por ejemplo, facturaciones, te piden bancarizaciones, te piden estado de cuenta, te piden los estados financieros, te piden la constitución de la empresa, te piden los libros de acta, libros de directorio, te piden los formatos de las cotizaciones, te piden el CARDEX, te piden un sinfín de documentación que tenga relación con temas tributarios, con el tema tributario. Pero en muchos de los casos a veces no tienen una conformidad de servicio de repente con una empresa que se prestó, que se vendió o que de repente faltó, por ejemplo, tener la conformidad de un servicio o de repente la conclusión de un informe, etcétera, que evidencie que efectivamente se realizó, o de repente la suscripción de la firma de un contrato que se envió al exterior, pero que todavía no está en las manos de la empresa. ¿Podría darse el caso de que el contribuyente solicite la ampliación? Sí, la norma sí te lo permite. Ahí sí te lo permite, ¿no? Ahí sí. Pero cuando ya está en proceso de ejecución de la auditoría. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ese requerimiento de ampliación, a ver un ratito. Ese requerimiento de ampliación ante el hecho de que el contribuyente no alcance toda la documentación, por ejemplo, se le pide 10 documentos, se alcanza 8, entonces el requerimiento todavía no surge efectos porque cada requerimiento debe cerrarse. Pero ante el hecho de que le falte 2 documentos ya estaría incumpliendo y por lo tanto el contribuyente estaría en infracción, ¿no? Si está en infracción, necesariamente tendrá que pagar una multa, ¿no? Eso es, ¿ya? Tendrá que pagar una multa. Se le puede otorgar un requerimiento, pero de todas maneras el contribuyente se somete a una multa, ¿ya? Necesariamente, porque eso está tipificado como la obligación de dar, ¿no?, a la SUNAT ante un requerimiento de fiscalización. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, ¿y esa ampliación que solicitaría el contribuyente para atender algún requerimiento, no es de aprobación automática, ¿correcto? ¿La SUNAT lo tiene que aprobar o es que basta con que el contribuyente lo solicite? La SUNAT no te la aprueba, entiéndase que es tácito. Cuando digo tácito es que la recepciona, SUNAT no te va a responder, pues, ¿no? Pero si tú lo solicitas y SUNAT no te responde, automáticamente se tiene como cierto, ¿no? O sea, no es, ¿qué te digo? No, la SUNAT no te va a responder eso, es imposible, ¿no? Entonces tú lo solicitas, lo presentas, basta que tú lo presentas para que la SUNAT ya tenga conocimiento de ello y te brinde, ¿no? Lo que pretende SUNAT es que el contribuyente pues también alcance la documentación cierta, porque la documentación que es requerida, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir, ¿qué cosa? Le va a permitir tener mayor certeza y hacerse un mayor criterio de la información que va a alcanzar el contribuyente, ¿no? A la SUNAT le conviene también eso, ¿no? Pero entiéndase que si en el requerimiento se te solicita esa documentación y tú no alcanzas, ya eres pasible de una sanción. Ya eres pasible de una sanción. Así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces seguimos. Vamos acá.
Vamos acá. Bien. Entonces ya hemos visto el tema de la clasificación de la auditoría tributaria. Ahora vamos a ver los objetivos de la auditoría tributaria. ¿Cuáles son esos objetivos, no? Dice aquí, durante la ejecución de una auditoría tributaria se busca evaluar el riesgo tributario de la empresa para lo que resulta necesario determinarse. ¿Cómo yo evalúo los riesgos tributarios de la empresa? Eso es lo primero que tiene que hacer el auditor. ¿Cómo evalúo los riesgos? ¿Ah? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo yo determino si la empresa tiene un riesgo alto, un riesgo moderado o un riesgo bajo? ¿Qué hago yo como auditor? ¿Ah? A ver. ¿Alguno que me responda? Profesor, en ese caso sería por medio de los controles internos, ¿no? Revisar cada área de la empresa. Claro, la aplicación de los controles internos. Muy bien. Si los controles internos son eficaces, entonces la empresa tendría un riesgo mínimo, si son eficaces, ¿no? Porque en toda actividad económica que realiza la empresa siempre existe riesgo. Toda actividad económica, toda. Proceso productivo, el proceso de venta. Por ejemplo, hoy en día, por el tema de la subida del dólar, todo el mundo nos asustamos porque, se sube el dólar, se dispara, inflación, ¿no? Las empresas comienzan a retirar sus capitales, se van fuera del Perú, y el dólar se desaparece del mercado, se comienza a subir y frito pegó la economía peruana abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere, ¿no? Ahora, si hay abundancia de dólares en el mercado, ¿no? A mayor oferta de dólares en el mercado, el dólar comienza a disminuir, ¿no? Entonces, similarmente, en las empresas se hace uso de los controles internos. Y esos controles internos te va a permitir establecer la eficacia en los procedimientos o en los actos que realiza pues como actividad la empresa. Quiere decir esto de que estos controles internos te va a permitir establecer los riesgos, ¿no? Y hay que medir los riesgos. Medimos los riesgos tributarios, ¿no? ¿Dónde se va a ir en este caso? En la liquidación de impuestos, en el área de contabilidad, en el área de logística, porque el área de logística tiene que ver mucho, o el área de adquisición o el área de requisición, tiene que ver mucho con el tema, por ejemplo, de las deducciones del impuesto a la renta, ¿no? Para efectos de la DJ anual. Profesor, ¿pero por qué? Porque necesariamente, por ejemplo, ¿quién se encarga de ver las depreciaciones de los activos fijos? No es el contador aplica la fórmula, pero quien extiende la información por ejemplo, de los activos fijos, el control, ¿no? De cada activo en cuanto a su cuantía, depreciación, valor residual, etcétera, etcétera, es el área de control patrimonial. Adicionalmente también, por ejemplo, la elaboración de los CARDEX, si estos CARDEX son debidamente procesados, si el sistema te reporta información correcta para que pueda ser considerada, el cardeo que se aplica de los ítems que tiene que más hace uso la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a tener incidencia en la renta. Quiere decir esto de que necesariamente el auditor va a tener que realizar trabajo en campo. Un auditor me dijo, no, pero en temas tributarios no hacemos trabajo en campo. Pero ¿cómo no vas a hacer trabajo en campo? Si esa es la finalidad de la auditoría. También vas a hacer trabajo pues, de revisión documental, pero adicionalmente también tienes que darte un tiempo para hacer un trabajo en campo. ¿Pero por qué realizaría un trabajo en campo? ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay empresas hoy en día que son súper especiales. Por ejemplo, hago una compra simulada de un activo, ¿no? Que me costó una suma de dinero, ¿no? Y en vez de hago una compra simulada, ojo, pero sin embargo en mi planta está ingresando un activo que ya está deteriorado, que tiene poco tiempo de vida útil,
Pero sin embargo yo le doy el tratamiento tributario, por ejemplo, de la depreciación, como si normalmente se hubiese hecho la adquisición, ¿no? Entonces, si nosotros nos fiamos de ese reporte que nos alcanzan, entonces nosotros vamos a incurrir en error. Por lo tanto, lo correcto es que hagamos un trabajo de campo también, verificación, a través de un muestreo, ¿no? 5 activos en el área productiva. A ver, vamos a ver esta máquina. Vamos a ver su tratamiento de depreciación, el valor residual que se le aplicó bajo un informe del criterio de un informe técnico, ¿no? De repente hay prolongación de vida útil del activo, cuál es el tratamiento que se le dio, quién efectivizó el informe, etcétera. Todo eso tiene incidencia en la parte tributaria, ¿no? Por lo tanto, el auditor tiene que ceñirse, verificar, ¿no? Y ver, pues, con exactitud si efectivamente se hizo correctamente. Ya, jóvenes, por eso es necesario que el auditor realice trabajo de campo. Es importante. Siempre me dijeron, no, el auditor tributario no hace eso, verifica la DJ. No, para nada. El auditor tiene que ser incisivo, ¿no? Tiene que ser un tipo observador, ¿no? Eso es lo que se aprende como técnica, ¿no? En las técnicas de la auditoría te dice eso, te señala eso, la observación, que es importantísimo, ¿no? También se habla dentro de los objetivos, si la empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias, tanto formales como sustanciales, que ya lo hemos visto, ¿no? Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén debidamente aplicados y sustentados. ¿No? En este punto número 2, ¿no? Las bases imponibles, ¿no? Cuando digo bases imponibles me estoy refiriendo al monto que se hace uso, pues, para aplicación de los tributos, ¿no? Para la aplicación de los tributos. ¿Qué más? Tasas, impuestos, ya. Por ejemplo, la mala práctica de un coeficiente, un mal cálculo. Normalmente sucede eso, y los errores están ahí, en la aplicación incorrecta de un coeficiente de renta, ¿no? Del impuesto a la renta. Ahora, de repente tenemos el beneficio de pedir suspensión de pagos de impuesto a la renta, y no lo hemos aplicado, ese beneficio. No lo hemos aplicado. Entonces, eso también conlleva que el auditor pueda determinar eso, ¿no? ¿Me entienden? Luego también, por ejemplo, tenemos una aplicación incorrecta en cuanto al ITAM, ¿no? Porque existe unos protocolos que te señala la norma en relación a lo que respecta al ITAM, al impuesto temporal de activos netos. Usted tiene que conocer, por ejemplo, activos que han sido adquiridos dentro del ejercicio, ¿no? Los bienes culturales que forman parte de los activos, que tampoco... O sea, el auditor, el contador en muchos de los casos ve, pues, y advierte que el activo supera el millón, y de ese millón aplica el ITAM, la tasa del ITAM. Pero no es así, pues. No es así. El ITAM tiene ciertos requisitos y ciertas deducciones que se tienen que cumplir. En este caso, yo le digo a usted y le pregunto a usted, cuando usted como contribuyente pagó de más a la SUNAT, pagó de más, pagó un exceso, ¿no? Yo le pregunto a usted, si SUNAT detecta eso, detecta que usted pagó de más, la SUNAT le comunica a usted, oiga, señor contribuyente, usted se equivocó en el pago y tome aquí, le voy a devolver su dinero, o de repente determinó que existe un pago en exceso, o de repente una mala práctica en la autodeterminación del impuesto y SUNAT advierte eso, y acaso a usted, la SUNAT le comunica a usted, oiga, usted determinó en exceso el impuesto, por lo tanto usted pagó en demasía, solicite la devolución o en todo caso compense eso a través de otro impuesto. ¿Le comunica eso a usted? No le comunica para nada eso. ¿Me entiende? Entonces, eso puede ser pasible
de verificación por parte del auditor tributario, ¿ya? Si la empresa, por ejemplo, ha utilizado al máximo los beneficios que le permite la legislación tributaria en cuanto a los gastos deducibles y la aplicación de deducciones, créditos y otros. Cuando digo yo gastos deducibles, ¿en qué artículo de la ley impuesto a la renta se encuentra comprendida ella? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Qué artículo de la ley del impuesto a la renta? Jóvenes, los gastos deducibles. Artículo 30. Claro. ¿Y los gastos no deducibles? Artículo 40 44. No se olviden, ¿ah? Artículo 37, ¿no? Bajo lo que viene a ser el principio de causalidad, y el artículo 44 en lo que respecta a los gastos no deducibles, ¿no? La aplicación de deducciones, créditos. ¿Deducciones en qué caso? Por ejemplo, sobre los gastos inherentes que no requieren comprobante de pago, pero que sí están permitidos como gastos deducibles. Por ejemplo, las movilidades, ¿no? Los premios, ¿no? Necesariamente, pero que tienen que gozar de ciertos requisitos que señala la SUNAT y que señala el impuesto a la renta en su norma, en el contenido de esta norma, ¿no? Donde hay ciertos topes, ¿no? Hasta un máximo de 40 OIT o el 0.5% de los ingresos netos, ¿no? Eso dice la norma, ¿no? Muy bien, vamos a seguir acá para terminar esta partecita. Ahora, también hablamos de las etapas de la auditoría. Decir etapas es lo mismo que decir fases de la auditoría, ¿ya? Fases, las fases. 3 fases. ¿Cuáles son? La fase de planeamiento o planeación o planificación, ¿no? La ejecución del trabajo, ¿no? Y tenemos como último el informe. Cuando decimos nosotros planeación, nos estamos refiriendo en sí a la planificación y al programa de auditoría. Profesor, ¿y cuál es la diferencia de uno y otro? La planificación significa tener conocimiento pleno de la actividad económica de la empresa. Por ejemplo, para que tú puedas planificar. Por ejemplo, si a usted le convocan para que realice una auditoría a una empresa comercial, ¿ya? A una empresa comercial. Los papeles de trabajo que usted elaborará o el programa de auditoría que usted realizará estará en función a esa actividad comercial. ¿Entiende? ¿Qué significa la actividad comercial? La empresa compra, luego vende, ¿no? Es muy diferente que se trate de una auditoría a una empresa industrial. La empresa industrial, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la empresa industrial transforma la materia prima. Quiere decir que tiene un centro de producción donde transforma la materia prima para llegar a un producto terminado. Quiere decir que la planificación va a estar en función del tipo o de la característica de la actividad económica de la empresa. Si a mí me dicen, ¿sabe qué, Marco Velasco? Tú vas a hacer una auditoría tributaria a una empresa minera o a una empresa petrolera. Entonces, yo necesariamente para planificar, tendría que conocer los tipos de impuestos que estén vinculados al tema minero y los tipos de impuestos que estén vinculados al tema petrolero, ¿no? Que es muy diferente a una empresa comercial y a una empresa industrial. Profesor, ¿y por qué es diferente? La empresa comercial compra y vende, la empresa industrial transforma la materia prima, pero las empresas mineras y las empresas petroleras se dedican a la extracción de productos naturales. Esos productos o esos recursos naturales pueden ser renovables, no renovables. Renovables cuando se trata, por ejemplo, de la tala de la madera, cuando se trata de la pesca, entre otros, ¿no? Y no renovable es, por ejemplo, la extracción de minerales, que no se renueva,
y la extracción, por ejemplo, del petróleo en crudo, que tampoco se renueva. Quiere decir esto de que estos recursos naturales tienen la condición de no renovables. Entonces, la planificación que yo realice frente a una empresa de esta naturaleza, tratándose de minera y petrolera, es muy diferente a una empresa industrial o a una empresa comercial, ¿ya? Entonces, importantísimo en la planificación el estudio global de la empresa, ¿no? Luego tenemos la evaluación de los riesgos, ¿no? ¿Qué nos significa eso? La evaluación de los controles internos y la elaboración del programa o la preparación del programa de auditoría. ¿En qué consiste el programa de auditoría? El programa de auditoría consiste en planificar en forma correcta el cumplimiento de las pruebas, la realización de las pruebas de cumplimiento, tanto formales como sustantivas. ¿Qué tiempo nos va a irrogar a nosotros poder verificar las pruebas de cumplimiento en lo que respecta a la obligación tributaria formal y sustancial? Eso es. Luego, vamos a hacer uso de ciertos sistemas que hoy en día se hacen uso, ¿no? Para que nos permita, ¿qué cosa? Tener cierto grado de certeza en cuanto a la aplicación de la auditoría fiscal o la auditoría tributaria, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en Europa se hace uso de las auditorías, en Europa se hace uso de un software, ¿no? que se utiliza para las auditorías de sistemas, que probablemente aquí en el Perú ya algunas empresas de auditoría ya lo hayan implementado. Este sistema se conoce con el nombre COBI, ¿no? No es COVID, sino COBI, ¿no? Que te permite establecer, pues, el grado de exactitud en relación, por ejemplo, a las auditorías de sistemas, ¿no? El funcionamiento de los sistemas operativos, el fraude que existe a través de los sistemas cibernéticos, las seguridades de los sistemas, etcétera, etcétera. Es un sistema que posiblemente se esté haciendo uso acá en el Perú, ¿no? Quizás si alguna las tenga, como el caso de la Price, ¿no? Que ya esté haciendo uso de este sistema, pero adicionalmente también este sistema pues nos da cierta exactitud de la información que nosotros necesitemos para plasmarlo en nuestro informe, ¿no? Adicionalmente también en el programa tenemos la documentación necesariamente que va a ser requerida para la ejecución de la auditoría tributaria. ¿Y cuál es esa documentación que normalmente tenemos que tener y que tenemos que elaborar con antelación? Porque cuando realizamos la ejecución de la auditoría ya no nos va a dar tiempo para elaborar estas hojas de trabajo. Hay un sinfín de hojas de trabajo o de papeles de trabajo que se requieren para realizar la auditoría tributaria, entre lo que podemos señalar los cuestionarios, las entrevistas que tengamos que realizar, las preguntas directas y cerradas, ¿no? Las preguntas directas y cerradas. Adicionalmente también podemos hacer uso de entrevistas, podemos hacer uso también de las técnicas que hoy en día nos permite pues la auditoría. ¿Y cuáles son esas técnicas que nos permite la auditoría, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el estudio general, que viene a ser la apreciación y el juicio de las características generales de la empresa, el tipo de cuentas y las operaciones a través de sus elementos más significativos para elaborar las conclusiones, ¿no? Y profundizar en un estudio para hacerse un mejor criterio, ¿no? También otra de las técnicas son los análisis, es el estudio de los componentes de un todo, ¿no? Esta técnica normalmente se aplica concretamente a las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. Una de las partidas o rubros de los estados financieros que tienen mucha relevancia con la información
tributaria, por ejemplo, lo que es caja, lo que son tributos por pagar, lo que viene a ser, por ejemplo, los ingresos y gastos diferidos, los ingresos diferidos y adicionalmente también lo que viene a ser las propiedades, planta y equipo, ¿no? O sea, partidas o rubros que se van a reflejar en los estados financieros y que estas necesariamente van a tener que ser, ¿qué le digo?, pasible de un análisis, ¿no? Adicionalmente también tenemos la inspección, es otra de las técnicas de auditoría, que es la verificación física de los bienes materiales, ¿no? Cuando digo bienes materiales es aquel bien que se pueda tocar, ver, ¿no? A diferencia de un bien intangible, ¿no? Por ejemplo, entre los que podemos señalar el efectivo, las mercancías, los bienes, ¿no? Luego tenemos la confirmación, es otra de las técnicas de la auditoría en lo que respecta a la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa, ¿no? Podríamos decir, de la autenticidad de un saldo que está consignado, que se refleja en los estados financieros, ¿no? O también puede ser sobre una determinada operación o un determinado hecho, ¿no? También otra de las técnicas tenemos la investigación. La investigación viene a ser una técnica que parte de una recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones, ¿no?, con los funcionarios y empleados de la empresa, ¿no? Pero esa necesariamente tiene que ser contrastada, ¿no? Esa información tiene que ser contrastada. Luego también tenemos otra de las técnicas la observación, ¿no? Es una de las técnicas que emplea el auditor, en la cual consiste en una inspección menos formal, ¿no? Y se aplica generalmente a operaciones para verificar cómo se realizó en la práctica, ¿no? Luego también otra de las técnicas es el cálculo, la verificación de las correcciones aritméticas, ¿no?, de aquellas cuentas u operaciones que determinan fundamentalmente sobre bases precisas, ¿no?, o que tengan relevancia con el tema de la auditoría tributaria. Además, también tenemos las declaraciones y certificaciones que necesariamente que viene de las afirmaciones recibidas que se dan como consecuencia de las declaraciones que estas deben ser escritas, y en muchos de los casos estas tienen que ser debidamente certificadas para que tengan validez, ¿no? Porque el auditor no puede recibir una declaración y que ésta sea y que ésta le permita, pues, al auditor concluir, ¿no?, bajo esa afirmación, concluir y plasmarlo en su informe final. No, necesariamente que no. Esa información tiene que ser debidamente transcrita a un documento cierto y a su vez, en muchos de los casos, debe ser certificada. ¿Ahí, jóvenes, alguna pregunta? Ahora, también dentro de la ejecución tenemos los servicios, la supervisión y la carta de manifestaciones, ¿no? ¿En qué consiste la supervisión? El control de trabajo, de calidad del trabajo que está realizado por el supervisor, la discusión de las conclusiones preliminares a través de una mesa de trabajo, establecimiento de las conclusiones finales, ¿no?, a que arriba el auditor bajo las evidencias y la materialidad, la determinación de puntos débiles a través de la medición de los riesgos, ¿no?, que eso es importante, ¿no?, y las recomendaciones. Estas recomendaciones necesariamente van a ser plasmadas en la carta de control interno o la carta de recomendación, ¿no? Ahora, en la carta de manifestaciones, en la carta de manifestaciones se establece la revisión de hechos posteriores al cierre del ejercicio.
Si, por ejemplo, en determinada empresa A se solicitó una auditoría tributaria preventiva, en la cual el auditor, quien llevó a cabo o ejecutó esa auditoría, realizó una carta de recomendación en la cual solicitó pues, y recomendó algunos procedimientos que se obviaron y que esos tendrían que necesariamente implementarse. Esa recomendación necesariamente tiene que ser evaluada por el auditor, quien se le designa con posterioridad, ¿no? Quiere decir, si se realizó la auditoría en lo que respecta al año 2019 y el auditor tributario realizó las recomendaciones, quiere decir que esta va a ser tomada por el auditor que realice la auditoría tributaria correspondiente al año 2020 y este verificará si esas observaciones han sido o esas recomendaciones han sido debidamente implementadas, ¿no? De no ser implementadas, este auditor solicitará del por qué, la explicación del por qué no han sido implementadas, ¿no? Entonces, de no recibir una respuesta que le permita desvanecer su tesis, entonces lo plasmará en el informe final, ¿ya? Y seguirá persistiendo en sus recomendaciones. Adicionalmente, también hay que hacer la redacción de la carta de recomendación. Bueno, eso es normal, que comúnmente tiene que cumplir el auditor. Cierres de los puntos de revisión, ¿no? Luego, detallar los puntos débiles de control interno y propuestas de mejorar, y la comunicación del riesgo fiscal contraído, ¿no? Eso obliga a que se extienda una carta de control interno o carta de recomendación, ¿no? Ahora, en cuanto al informe, el informe de auditoría, este informe de auditoría alcanzada a la gerencia necesariamente conllevará a que esta pues esté acompañada de una carta de control interno o carta de recomendación, como se está haciendo mención en este cuadro, ¿ya? En el informe de auditoría necesariamente se plasmará el estudio de las actuaciones emprendidas por la entidad, ¿no? La contrastación de la información fiscal y contable, el cruce que existe entre ambas, el reflejo de la evidencia obtenida y la emisión de la opinión profesional, ¿no? Ese es importantísimo en un informe de auditoría tratándose de una auditoría tributaria. ¿Ya, jóvenes? Clasificación de las normas, 3 principios, ya que lo hemos visto en la clase pasada, son las normas personales, normas de ejecución del trabajo y las normas relativas a la preparación. Aquí tenemos las etapas y las fases de auditoría, que viene a ser la planificación, la ejecución, la conclusión e informe final, ¿no? En cuanto a la planificación, que ya lo hemos visto, determinar procedimientos, memorando de planificación y los programas de trabajo. Luego tenemos en la ejecución, obtener elementos de juicio, ¿no? Evidencia de trabajo, ¿no? Todo papel de trabajo, los papeles de trabajo necesariamente van a tener que ser acompañados de las evidencias documentarias o en su efecto, las declaraciones debidas por quien declara de ser publicadas. Cruce de información, oficio, etcétera. Un sinfín de documentos que te permitirá tener, tratándose de la auditoría tributaria, la DJ, comprobantes que haya determinado, por ejemplo, un tema de error en el cálculo, o de repente una aplicación indebida en cuanto a la aplicación de coeficientes, cálculo del ITAM, o de repente puede ser también un tema de una factura que haya sido pasible de un reparo porque no es inherente a la actividad económica de la empresa, etcétera, 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 ¿ya? Conclusión e informe, emitir un juicio basado en la evidencia auditoria obtenida en la etapa de ejecución, ¿no? Necesariamente aplicando cierto criterio de independencia de parte del auditor y sobre todo, pues, bajo cierto grado de competencia, es que tiene que el auditor plasmar su informe en
sea, toda la evidencia obtenida y que no haya sido de levantar el levantamiento de la tesis, o sea, desvanecimiento de la tesis, se plasmará pues en estos informes. ¿Ya? A ver. El informe del auditor es la conclusión del trabajo en sí, pues, ¿no? de la auditoría. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? ¿Preguntas? Ya, vamos acá. Vamos a la semana 4, ¿ya? El auditor tributario. El auditor tributario. Ese es uno de los temas que nos toca tratar, ¿ya? Que viene a ser el auditor tributario. Dice condiciones personales y profesionales. ¿Pueden ver la lámina, jóvenes? Confírmeme. Sí, se ve, profe. Ya, muchas gracias. El auditor tributario. ¿Qué dice? Debe ser un profesional que esté capacitado no solo en aspectos técnicos, sino también en su comportamiento profesional. Ojo. Necesariamente para ser un auditor tributario tenemos que tener cierto grado, ciertas condiciones. Y una de las condiciones es estar completamente capacitado. SUNAT hoy en día capacita en forma constante a sus agentes de fiscalización, a sus auditores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los capacita? Para que ellos denoten cierto grado de competencia, ¿no? Al momento de realizar la auditoría. Porque, valga en verdad, después, cuando se constituyen a las empresas, también existen contadores que son muy expertos en temas tributarios y cuestionan los reparos que realiza el agente fiscalizador. Quiere decir esto de que necesariamente para que tenga cierto grado de considero de asidero legal, necesariamente el auditor tiene que ser completamente competente, ¿no? Competente para que no sea pasible de cuestionamientos y que posteriormente genere una controversia y que esta controversia concluya en el Tribunal Fiscal revocando todas las resoluciones de determinación que tuvo a bien extender SUNAT. Si usted se pone a revisar los precedentes, ¿no? Y los antecedentes que existen en el Tribunal Fiscal, existen muchos casos que las empresas han tenido a bien, ¿qué le digo? Por la pretensión que ellos han realizado, han tenido a bien obtener cierto grado de resultados que le han sido favorables a las empresas. El Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre el particular en muchas resoluciones, ¿no? En muchas resoluciones donde declaró que se revoque las resoluciones de determinación y adicionalmente también se declaren nulas. Nulas. ¿Por qué? Por una mala práctica del agente fiscalizador. Quiere decir esto que los de la SUNAT también cometen sus errores. En lo que respecta a la mala interpretación de la norma, en lo que respecta a un procedimiento erróneo o inadecuado, y en lo que respecta también al debido proceso, ¿no? Pregunta, jóvenes, vamos acá. Por ejemplo, como empresa se me comunica, el día de hoy, 28 de agosto, se me comunica que voy a ser pasible de una fiscalización en lo que corresponde al ejercicio del año 2017, ¿no? 17, y en cuyo momento se encontraba vigente
una normatividad que hoy en día, 28 de agosto del año, ya fue modificada, ¿no? Y que esta norma modificada se encuentra plasmada en nuestra normatividad tributaria. La pregunta es, jóvenes, ¿qué norma se hará uso para poder evaluar o realizar la auditoría tributaria en lo que respecta a norma tributaria? ¿La que se encontraba vigente en el año 2017 o la que se encuentra vigente hoy, 28 de agosto del año 2021? A ver, jóvenes. A ver, la delegada, ¿qué dice? La que está vigente hoy, profesor. La que se encuentra vigente hoy en día. ¿Sí? ¿O no? ¿O me equivoco? Dígame, sin miedo. ¿La que se encuentra vigente hoy día o la que se encontraba vigente en el año 2017? ¿Qué norma haría uso usted? La que se encuentra vigente hoy. La que se encuentra vigente hoy día. ¿Quién tiene otro punto de vista? La que se encontraba vigente. ¿En qué año? ¿En el 2017? En 2017. Muy bien. Porque dice que una ley es retroactiva, al menos que beneficie al reo, tratándose de delitos penales, ¿no? ¿Sí? Sí. No tiene efecto retroactivo la norma. Cuando digo efecto retroactivo es que una norma no puede ser aplicable en un acto administrativo. Ojo, ojo, ojo. La fiscalización es un acto administrativo. No es un tema penal, no es una acción civil, nada. Es un tema netamente administrativo. Que posteriormente se judicialice ya es otra cosa. Ojo, no se olviden de eso. La fiscalización es un acto exclusivamente administrativo, nada más. No es un tema que ameritaría pues una sentencia, no, para nada. ¿Entiendes? Quiere decir esto que si el auditor se constituye y hace uso de la norma que hoy en día se encuentra vigente, estaría cometiendo ¿qué cosa? Una arbitrariedad. Por lo tanto, no se daría cumpliendo el debido proceso. El debido proceso se encuentra señalada en nuestra Constitución Política, si no me equivoco, es el artículo 139. Si no me equivoco, numeral 3 creo que es, el artículo 139, ¿ya? Donde se establece el debido proceso. Y si usted, el auditor, o sea, quien sea, no respeta ese debido proceso que esté marcado dentro de la norma, entonces todo se va abajo. ¿Bien? Todo se cae. La pregunta es, jóvenes, la pregunta es, si el auditor hace uso de una norma vigente, ¿qué haría usted? Como en muchos casos se ha dado, como en muchos casos, por ejemplo, precio de transferencia, el auditor se equivocó o lo hizo adrede, no sé, pero que después en el tribunal se pronunció que eso no servía y que retrotrayó todo y anuló todo el procedimiento. Y como pasó el tiempo de prescripción, todo, y el contribuyente feliz, no pagó ni un solo sol. Pero ¿qué es lo que haría yo si en estos momentos ya comenzó la fiscalización, en estos momentos ya se está ejecutando, pero el auditor no, en su requerimiento establece una ley o una normatividad que no se encuentra vigente, que no se encontró vigente en esos años y que está haciendo uso de una normatividad vigente a la fecha? ¿Qué haría yo? A ver, jóvenes. O Una queja, profesor. ¿Cómo? Presentaría una queja. Una queja. ¿Ante dónde presentaría una queja usted? Hacia la SUNAT. No, hacia el... A la Defensoría Contribuyente. No, hacia el Tribunal Fiscal. Fiscal. Ahora, la queja se le conoce con el nombre de remedio procesal.
¿La queja es un recurso? No es un recurso. Es un remedio procesal. ¿Ya? Es muy diferente plantear una reclamación y una apelación, que esa sí es un recurso impugnatorio, pero tratándose de una queja, ¿no? Eso viene a ser, ¿qué cosa? Un remedio, ¿no? Un remedio que puede plantear el contribuyente ante el hecho de verse afectado en sus intereses. ¿Ya, jóvenes? ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, seguimos. Adicionalmente, también dice, para desarrollar adecuadamente sus labores, ¿no? El auditor debe reunir ciertas condiciones personales y las condiciones adquiridas. Nos vamos a las condiciones personales. Integridad, independencia de criterio, puntualidad, confidencialidad, habilidad y competencia. Punto número 1, integridad. Cuando digo yo integridad, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo que pregona la integridad? A ver, dígame, jóvenes. A ver. Íntegro debe ser el auditor. ¿Por qué se dice que debe ser íntegro? A ver. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué debe ser íntegro el auditor? ¿Ah? A ver, jóvenes. ¿Por qué no sea pasible después de corrupción? ¿No? Ser No honesto. sea posible de que sea, como se dice vulgarmente, ¿no? Y que mucha gente lo dice, oye, revíntale la mano al auditor, ¿no? Así dice, revíntale la mano al auditor, ¿no? Para que no te consideren el informe, porque valgan verdades, cuando las empresas se ven afectadas por un desacierto de parte del contador, ¿no? En muchos de los casos, así el contador tenga estabilidad laboral dentro de la empresa, puede ser pasible de un proceso judicial por agravio económico a la empresa y adicionalmente es una causal de destitución hacia el trabajador, ¿no? Ante ese contador. Por ejemplo, una mala práctica en temas de autodeterminación de impuestos. 1. 2. Por ejemplo, de que el contador en forma errónea, por ejemplo, aplica un coeficiente en forma indebida y que con posterioridad a ello la SUNAT determine que ha habido una mala práctica y que eso le fomente un pago adicional, ¿no? ¿Usted sabe cuánto de multa le va a generar eso? Es un agravio económico. O de repente sucede, y hay pronunciamientos en el Tribunal Fiscal, en que el contador, por ejemplo, no le pagaron un mes porque la empresa de repente estuvo en condiciones económicas un poquito bajas y el contador decida, por ejemplo, llevarse los libros de contabilidad o llevarse todo el backup y ponga la clave en el sistema en la computadora. No, nadie se ingresa si no me paga. ¿Eso es un agravio en contra de la empresa? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y sería pasible de una causal de despido? Claro que sí, artículo 24 de la ley de la 728, ¿no? Clarísimo, causales de despido. Entonces, por causas justas, ¿no? Entonces, eso no debe ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En muchos de los casos el auditor tiene que plasmar todas las evidencias de importancia relativa en su informe o en su dictamen de auditoría. Es importante eso, ¿ya? No tiene que ser pasible de ningún tipo de sobornos ni nada por el estilo. Tiene que ser imparcial, tiene que ser sincero, tiene que ser honesto, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuándo se dice independencia de criterio? ¿No? Independencia de criterio. No dejarse influenciar por terceros, ¿no? En muchos de los casos,
inciden algunos terceros, ¿no? Recomendando al auditor, pues no, eso no lo pongas porque es mi familiar, es mi amigo, o es mi chica, o es mi esposa, etc. ¿Entiendes? La norma, esta condición personal de independencia en criterio es muy importante en la auditoría, ¿no? Por ejemplo, en el Estado se estila pues de que Contraloría establezca esta independencia en criterio a través del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, ¿no? Y en cuanto al tema de la auditoría, también pregona esa hipótesis en el sentido de que el auditor debe actuar con criterio de independencia, no dejarse influenciar por nadie, así sea amical o de repente familiar, ¿no? Pero lo correcto es que si usted, por ejemplo, como auditor, se constituye a realizar una auditoría, usted ve, por ejemplo, cierto grado de consanguinidad o afinidad, lo mejor es que se inhiba de practicar esa auditoría, ¿no? Deben que ser un tercero que tenga cierto grado de independencia para que no se entienda como que haya sido un dictamen o un informe parcializado, ¿no? También tenemos la puntualidad, la responsabilidad, ¿no? Dentro de lo que establece el programa de auditoría, ¿no? La confidencialidad. Usted sabe que si está en un proceso de auditoría, necesariamente el auditor tiene que ser confidente, ¿no? En el sentido de abstenerse de poder brindar información en cuanto a los resultados que esté obteniendo, ¿no? Porque a veces existen terceros, ¿no? Que noten cierta importancia y que de una u otra manera quieran tener información, ¿no? Entonces, ahí el contador debe hacer prevalecer pues, este principio de confidencialidad, ¿ya? También tenemos la habilidad y la competencia, ¿no? Esta habilidad y competencia necesariamente está en función del grado de experticia que tenga. Quiere decir esto de que el contador, el auditor tributario, tiene que ser una persona que reúna estos requisitos de grado de competencia, que conozca la normatividad en sí, que no emocionadamente agarre y acepte pues un tema de realizar una auditoría tributaria sin conocer, por ejemplo, la normatividad, así como establece las condiciones adquiridas en el punto siguiente, donde el trabajador requiere capacitación y entrenamiento técnico. Para ello, pues, necesariamente eso se adquiere poco a poco. No, esto no se va a adquirir, pues, de la noche a la mañana. Por ejemplo, existen muchos auditores que hoy en día asumieron un rol, por ejemplo, de realizar una auditoría sin que exista el debido entrenamiento técnico. O sea, quiere decir que elabore el trabajo, haya sido posible de poder participar en un trabajo de campo, que haya sido posible, por ejemplo, que este auditor haya elaborado las hojas de trabajo. Es muy diferente ser una persona teórica que ser una persona dedicada exclusivamente a la práctica. El auditor necesariamente tiene que conocer el campo práctico, tiene que conocer cuáles son las bondades de la auditoría. No puede arriesgarse y aventurarse a asumir un rol que después va a ser prejuicioso, ¿no? Por eso es que siempre las empresas estilan solicitar al auditor que tenga y que denote pues y demuestre la experticia, ¿no? En cuanto a un trabajo que se le va a encomendar, ¿no? Por eso que la administración tributaria también prepara a sus auditores, prepara a sus fiscalizadores, no los avienta al agua sin que estos sepan qué cosa, nadar. Siempre es importante de que el auditor, el agente fiscalizador, siempre conozca, ¿no? Para eso tiene una capacitación previa. Adicionalmente también estos están dirigidos por un supervisor que tiene tiene una experticia ya demostrada, ¿no? Porque ya a las personas, a los auditores antiguos, ya les da, pues, o que tengan cierto grado de experiencia, ya les dan pues la supervisión para que pueda él dirigir a los agentes fiscalizadores, ¿ya? Esas son las capacidades personales y las condiciones adquiridas, ¿ya? Adicionalmente, también las condiciones del auditor
necesariamente este auditor tiene que conocer, por ejemplo, de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Esto es importantísimo. También conocer sobre la normatividad tributaria, ¿no? Y la manera de aplicarla, ¿no? Cuando yo digo normatividad tributaria, me estoy refiriendo, por ejemplo, al Código Tributario, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, la Ley del IGB y su reglamento, por ejemplo, el reglamento para los procesos de fiscalizaciones, también en lo que respecta al spot, en lo que respecta, por ejemplo, si se me tratase de una empresa que realiza transacciones a través del comercio exterior, por ejemplo, los convenios de doble imposición, ¿no? Por ejemplo, la reglamentación que señala sobre los paraísos, los denominados paraísos fiscales, ¿no? Donde existe nula o baja imposición tributaria, ¿no? También, si puedo yo tener conocimiento de lo que es derecho comparado, ¿no? Hay otro ahí. Junto con esos papeles hay otro. Ya. Apague su audio, por favor. Ya, entonces, ese es importante, ¿no? Es importante que el auditor conozca, ¿no? El auditor en sí, por eso yo siempre digo, la auditoría es una especialidad, no es autodeterminar un impuesto nada más, ¿no? Yo creo necesario que el auditor tiene que ser una persona, pues, que conozca sobre temas, por ejemplo, en este caso, toda la normatividad tributaria. Si bien es cierto, no se la conocerá de memoria, pero lo importante es que en algún momento lo haya leído, para que él se tome un criterio, pues, del punto de la cual va a ser pasible de una fiscalización, ¿no? Porque entiéndase que la tributación es muy amplia, no es una, ¿qué le digo? No es un procedimiento sencillo, es un procedimiento que se presentan, pues, cierto grado a veces de complejidad. Por ejemplo, y nosotros nos damos cuenta porque a veces cuando nosotros consultamos a SUNAT, a las oficinas de orientación al contribuyente, las opiniones que dan cada uno de ellos es diferente, difiere uno de otro. En muchos de los casos, cada uno tiene su punto de vista y cada uno interpreta la norma, ¿no?, de acuerdo a lo que conoce. Pero a veces eso, en muchos de los casos, ha hecho de que el contribuyente cometa algunos errores, ¿no? Pero la SUNAT no lo reconoce. Sin embargo, ¿en quién más confía el contribuyente? Es en la SUNAT, porque es el ente recaudador, es una entidad normativa, es una entidad que te debe dar la claridad de la interpretación de una norma, pero sin embargo, las recomendaciones que dan sus orientadores en muchos de los casos hace de que el contribuyente en muchos de los casos comete algunos errores. Y eso se ha plasmado en algunos pronunciamientos del Tribunal Fiscal, donde el contribuyente dice claramente ahí, por recomendación del auditor o del orientador de la SUNAT, yo hice esto y por lo tanto cometí un error. ¿Quién me reconoce el error cometido? ¿No? Porque eso con posterioridad va a ser pasible de una fiscalización y se determina una infracción, ¿no? Están en curso de infracción, por lo tanto amerita qué cosa, un error que se cuantifica en una multa. Entonces, pero el contribuyente lo señala en el tribunal, en su escrito, ¿no?, en su reclamo o en su apelación, ¿no? Tratándose del tribunal es una apelación, ¿no? Entonces, ¿quién reconoce eso? Es importante, ¿no? Después también tenemos la capacidad analítica, ¿no? La analítica en el sentido de que el auditor tiene que tener este criterio, ¿no? Esta condición, ¿no? De analizar a profundidad, pues, cuando ve un grado de complejidad de una transacción o de una operación, ¿no? Ir más allá. Cruce de información, circularizar, entrevistarse de repente con los agentes que estén involucrados en este tipo de
en una operación de naturaleza infructuosa, ¿no? Que puede detectar el auditor, ¿no? Entonces, eso es lo que puede hacer. Ir más allá, investigar más allá, ¿no? Luego también dice preparación y entrenamiento en técnicas de procedimientos de auditoría, ¿no? No solamente el auditor tiene que conocer el tema tributario, también tiene que saber, conocer, pues, las técnicas de procedimiento de auditoría. Como ya les hice mención a ustedes, por ejemplo, le hice mención de la inspección, del análisis, del estudio general, confirmación, ¿no? Investigación, las declaraciones y certificaciones, otra técnica es la observación, el cálculo, ¿no? Todos ellos que yo les estoy son técnicas que debe aplicar el auditor, ¿no? El auditor tributario o cualquier tipo de auditor que esté inmerso dentro de lo que es la auditoría debe de conocer esas técnicas, ¿no? De aplicar esas técnicas, ¿no? Que le van a ser muy útil, le va a permitir, ¿qué cosa? La obtención de ciertas evidencias que estas van a ser de importancia relativa. Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta ahí, jóvenes? ¿Ninguna? Ahora, una de las técnicas es, por ejemplo, la verificación. La verificación, considero yo que debe ser una verificación selectiva o parcial, ¿no? Cuando se dice selectiva, entiéndase que de todo el universo de documentación se debe sacar una muestra de operaciones que hayan sido más relevantes, ¿no? Una muestra, ¿no? O sea, por eso se dice siempre la verificación tiene que ser a través de un muestreo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a transacciones, a operaciones contables, ¿no? Teniendo como base, pues, el rubro partida que forma parte de los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, también puede ser una verificación total si el auditor lo cree necesario, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, en lo que respecta a los tributos por pagar, ¿no? En nuestro estado financiero, en nuestro estado de situación financiera, dentro de lo que viene a ser el el pasivo corriente, se muestra, pues, los tributos por pagar. Pero ese tributo por pagar, ese rubro partida, ¿no? De la que forma parte el tributo por pagar, necesariamente tiene que ser una verificación total. Ahí sí no puede ser una verificación parcial, para nada. Tiene que ser una verificación total, ¿no? Pero tratándose, por ejemplo, de activos que tengan incidencia en la depreciación para efectos de deducción de gastos en la DJ anual, ahí sí tiene que ser muestreo, porque las empresas manejan un universo amplio de activos en la cuantía de estos bienes, ¿no? Por lo tanto, sería a través de un muestreo. Pero en lo que respecta a esta partida o rubro que consolida o acumula los tributos por pagar, ahí sí debe hacer una verificación total. Necesariamente que sí, porque esa es la finalidad y el propósito, pues, del auditor tributario. ¿Ya? Muy bien. Los atributos personales del auditor, estos deben el auditor debe poseer ciertos atributos que le permita actuar de acuerdo con los principios de auditoría, ¿no? El auditor debería ser ético, ¿no? Con buenos valores, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto. Así es, eso es lo que debe hacer. Imparcial, sincero, honesto y discreto. Eso es importante en cuanto a una atribución del auditor. Otro es que debe tener una mentalidad abierta. ¿Qué pasa si enviamos un auditor que tiene problemas en la casa, tiene problemas de familia, tiene problemas económicos,
tiene problemas de deuda, tiene problemas. ¿Sería bueno enviar ese auditor o no sería bueno enviar a ese auditor? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué opinan? ¿Ah? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? Un trabajador, por ejemplo, un auditor que tenga problemas con el banco lo aceche, tenga problemas económicos, tenga problemas familiares, etcétera, etcétera. ¿Sería bueno, jóvenes, derivarlo para que realice una auditoría tributaria? No, profesor. ¿Por qué? No, profesor. A ver. ¿Por qué? Porque primeramente los problemas, va a estar pendiente de sus problemas y de ahí de repente le pica por decir así el bichito, ¿no? De sacarse de millo, por decir, si tiene deudas. Entonces, claro, profe, es la verdad, ¿no? Entonces, y va a querer de una u otra manera beneficiarte más de la cuenta, ¿no? No solamente lo que le paguen, sino de otras cosas, ¿no? De ahí entra la... Claro, un arreglo. Claro, profe. El bichito, ese está bien, ¿eh? El bichito, ¿no? No, sí, ese es importante. No podríamos poner en riesgo eso, ¿no? Si tenemos un auditor en esas condiciones, que esté, por ejemplo, con problemas, que tenga problemas económicos, podría ser, ese auditor está más pasible a que vaya a arreglar, a que vaya a trabajar, ¿sí o no? Es así, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos auditores que me dicen, Marco, recomiéndame una auditoría para tu inicio. ¿Para qué le digo te voy a recomendar si vas a ir a transar? No vas a hacer nada. Mejor anda, cóbrale directamente y saca su dictamen limpio. Nada más, ¿para qué vas a hacer tu trabajo? ¿No? Nada. Entonces, eso es antiético, pues. Eso no se puede. Lo correcto es que cuando usted evalúe un auditor tributario, siempre hay que ir un poquito más allá, ¿no? Más allá, cuando usted lo entrevista a un auditor tributario, hay que ir más allá. Usted tiene problemas económicos y hacerle un filtro, ¿no? Lo correcto es hacerle un filtro si tiene problemas económicos con el sistema financiero, existen deudas, ¿no? Porque ese auditor va a ser pasible, pues, de que rápido extienda la mano, ¿no? Si usted le dice, te voy a pagar tanto para que me saques un informe favorable. En cambio, una persona que no tenga estos problemas de deuda, de ciertas obligaciones o ciertos problemas, va a actuar con mejores valores éticos, ¿no? Porque es una persona que está motivada a poder cumplir, a hacer un buen rol frente a una auditoría, ¿no? Considero que es necesario, ¿no? Y el auditor, considero que debe ser bien pagado, pues hoy en día el auditor debe ser bien pagado, porque no sea pasible, pues, de un acto de beneficio económico o una dádiva de dinero, ¿no? Eso es, ¿ya? El auditor también tiene que ser diplomático, ¿no? Sí, tiene que tener un tacto, pues, personal, ¿no? Con las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque el auditor se te acerca, se te hace amigo, tú como dices, no, el auditor es mi amigo, pero ese auditor es muy hábil, ¿no? Muy hábil, ¿no? Es muy persuasivo y te va, pues, como dice vulgarmente, nosotros le decimos, sácale la lengua, ¿no? Tú vas soltando, pues, porque eres su amigo, que te hizo amigo, ya le estás soltando información. Entonces, esa información obtenida le permite al auditor, ¿qué cosa? Tener un mejor criterio y poder ir, pues, a las áreas donde presuntamente podría ser que exista algún tipo de anomalía o algún tipo de una mala praxis en una transacción económica, ¿no? Eso es, ¿no? También tiene que ser observador, pues, el auditor, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, que hay un trabajador que se te quiere acercar, ¿no? Tú tienes que ser intuitivo, ¿no? Darle la oportunidad que se te acerque para que te pueda, por ejemplo, alcanzar la información que sea relevante, ¿no? Sí, es importante. El auditor es observador. Ni bien entra a una empresa, tiene que ser observador, porque hay trabajadores que quieren aportar cierta información porque a veces ha sido perjuicioso para ellos. Entonces el auditor, pues, ve esa situación y automáticamente capta a esos trabajadores, ¿no? Para que a través de una relación diplomática
pues comience a brindar información de mucha relevancia. Condiciones profesionales. Los auditores deben tener educación, experiencia laboral, formación, experiencia como auditores, ¿no? Deben haber completado una educación suficiente, experiencia laboral que contribuya al desarrollo de sus conocimientos y habilidades, y debe ser también ético, ¿no? Tanto en el aspecto profesional como en el aspecto personal, de juicio independiente, con solución de problemas y comunicación con otro personal directo. Tiene que ser fluido en su... No puede ser un auditor, usted que envía un auditor, que sea parco, pues que no sepa ni hablar, que sea renegón, que sea... Ese auditor, los trabajadores se van a quejar y va a haber problemas, ¿no? Tiene que ser un trabajador que sea fluido, que le digo, fluido en lo que se exprese, objetivo, sobre todo pues que tenga personalidad, una personalidad agradable, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. El auditor tampoco no va a ir tipo policiaco, pues, ¿no? Siempre, si usted, por ejemplo, ha participado en una fiscalización por parte de los auditores son bien respetuosos, ¿no? Señor, por favor, habilíteme esto, pero te lo piden con tal respeto, pero que uno a veces piensa que ya se está haciendo tu amigo, pero lo que ellos buscan es el propósito de tener información, ¿no? Con cierto grado de respeto, ¿no? Así es. Cualidad del auditor, responsabilidad del cargo, ¿no? Tener ese sentido de demostrar competencia y criterio amplio, ¿no? Tener una personalidad agradable. Bueno, tampoco no ir como con una cara de malo, no va. Pero si usted se denota ser una persona amigable, ser bonachón, como dicen, no, ese auditor es buena gente, dicen, ¿no? Pero no sabe que ese auditor es buena gente para que tú te acerques y después comiences a brindar la información, ¿no? Ese es el propósito, es una técnica que tiene la auditora. Ojo. Actuar y escribir con estilo claro y conciso, también hablar, ¿no? Con estilo claro y conciso. Ya, jóvenes. Y como último, los aspectos éticos, ¿no? Honesto y objetivo, importante, lealtad a sus empleadores, no vender información, nada, eso es lo peor que se podría hacer, ¿no? No participar conscientemente en actividades impropias o ilegales. Cuando digo actividades impropias, por ejemplo, la empresa tiene fórmulas, ¿no? Fórmulas químicas que hacen de que su producto sea, pues, esté en el mercado, esté bien fidelizado a esa empresa. Pero ¿qué es lo que hacen algunas personas? Venden ese tipo de información o venden los prototipos de la fabricación. Por eso que salen, pues, diferentes tipos de productos que atentan contra la propiedad, ¿cómo se llama esto? La propiedad empresarial, ¿no? Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de algunas empresas que fabrican determinados productos, ¿no? Y que, por ejemplo, algunos competidores que son informales también fabrican los mismos productos, ¿no? Eso se llama atentado contra la propiedad, caracoles, ya se me fue, contra la propiedad empresarial que está suscrita en Indecop, ¿no? Pero también existe información que puede ser negociada, ¿no? Por lo tanto, esos son actos impropios, ¿no? Ilegales, ¿no? No se puede hacer eso, para nada, ¿no? Abstenerse de participar en diligencias, actividades que puedan comprometer su objetividad, también hay que abstener, no hay que participar. Tratar información confidencial como tal, ¿no? La información, tratándose de la auditoría, debe ser completamente confidencial, no puede ser divulgada pues a ningún tercero hasta que no se termine con las conclusiones finales, ¿no? Ya dependerá si la gerencia tiene a bien que le digo, difundir esa información, pero mientras tanto usted no puede hacer eso. El auditor tiene que ser bien confidencial. Eso sí, por una dada de dinero no va a soltar información, no se puede hacer eso, ¿ya? Después, tener el debido esmero profesional cuando realice tareas de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad
cierto grado responsabilidad, puntualidad, eficiencia, eficacia en su labor, ¿no? Esforzarse continuamente para mejorar su competencia. Capacitarse, pues. Nunca uno aprende, nunca uno deja de capacitarse, ¿no? Hay que capacitarse, ¿no? Por más que uno sepa, siempre hay que algo se aprende, ¿no? Siempre, ¿no? Y yo aprendo de ustedes, aprendo de los profesores también que están frente mío, que me enseñan, ¿no? Estudiamos doctorado, estudiamos MBA, estudiamos otras carreras, etcétera. Pero siempre se aprende algo, pues, ¿no? Escuchamos a los auditores experimentados, ¿no? Que son unos maestros en la auditoría, ¿no? Porque ellos te enseñan también, pues, ¿no? La experiencia es algo que se adquiere, que es producto del trabajo práctico que tú realizaste en algunos momentos, ¿no? Y esas experiencias te enseñan bastante, los jóvenes. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? No, profesor, con eso ya damos por terminado. Dígame. Una consulta. En cuanto el auditor y el verificador son distintos, lo pregunto porque sobre el auditor y el verificador. Le consulto porque no, ¿por qué? Porque, a ver. La SUNAT en los requerimientos que pide, dice, no, proporcionar información al verificador tal y al supervisor tal, ¿no? Porque los verificadores mayormente para que tomen las decisiones, sí, tienen que consultar al supervisor. Por eso es mi consulta, profesor. Verificador no puede ser, verificador no necesariamente puede ser auditora. No necesariamente. Ya eso dependerá mucho de la delegación de funciones que establezca el supervisor. El supervisor sí por naturaleza es un auditor, pues. Pero el verificador, porque normalmente cuando se realiza una auditoría, una fiscalización por parte de SUNAT, nosotros le decimos agentes fiscalizadores, ¿no? Que comúnmente otros le llaman auditores, ¿no? Pero ellos en su carta de presentación no me dicen auditores, no me dicen agentes fiscalizadores. Es más, en la norma 16 del título preliminar del Código Tributario señala sobre las normas antielusivas, hace mención ahí de auditores, sí. Ahí sí te hace mención de auditores. Pero en lo que respecta a un proceso de fiscalización, lea usted el reglamento de fiscalización tributaria, menciona más al agente fiscalizador que al auditor, no hace referencia al auditor. Considero entonces que un verificador debe tener la condición de auditor, pero que en sí no lo señala, pues en este caso, en la carta que se te comunica al contribuyente, no le señales específicamente si tiene la condición de auditor. Por eso que cuando usted se dirija y plasme un escrito, usted diga, se le ha hecho la entrega de la documentación al verificador, aquí, ¿no? Usted no puede ser auditor a una persona que todavía no se le ha denominado. Así es. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Ya. Si no hay preguntas, nos quedamos ahí, jóvenes, hasta el día de mañana. Ya mañana vemos el caso práctico, pues. Todo lo que vamos a hacer una planificación y vamos a hacer una interpretación de una RTF, ¿ya? Les voy a dar para que ustedes evalúen el día de mañana y cada uno de ustedes me va a hacer un comentario, ¿ya? Nos vemos, jóvenes. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Chao, cuídense. Chao. Gracias, profesor. Chao, cuídense.